Este mes el volem dedicar a la salut bucodental i anem a tindre uns espais en els que anem a descobrir alguns dels aspectes que hem de tindre en compte quan s'enfrontem a una tasca que tindria que ser, que és de fet quotidiana, però que de tant en tant requereix, com és normal, l'atenció d'un professional. Avui tenim la sort de comptar amb la clínica dental de Primitivo Roig, que avui ens acompanya, que va obrir esta sèrie d'entrevistes i que ens va explicar alguns detalls al voltant de la odontologia. Primitivo, ¿qué tal? Molt bona vesprada. Molt bona vesprada a tots. Bueno, vamos a empezar por explicar, si te parece, Primitivo, hacia dónde camina la odontología en el 2018, ya que acabamos de empezar el año y que siempre hay novedades que contar. Pues sí, hombre, la odontología además es una profesión que está en continuo progreso y cambio, y además cada vez está más presente en la sociedad. Desde un punto de vista como sector, incluso económico, si lo podemos decir, pues posiblemente vaya en la misma dirección que ha ido en los últimos años, y que la gente es muy constante, porque de hecho la gente sabe que se están abriendo clínicas dentales en cada esquina prácticamente, con lo cual seguramente la constante para este año sea más clínicas dentales, más publicidad y, por tanto, también, por qué no decirlo, a lo mejor más dificultad o más confusión para el paciente saber un poco a dónde debe de ir o dónde es mejor cuidar de su salud bucodental. Y desde un punto de vista clínico, que es el que realmente a mí me interesa, pues la línea más interés por la calle, por la ortodoncia, por la estética, por la implantología y mucha tecnología y mucha digitalización. Nuestra profesión va cada vez más hacia procesos muy digitales y hacer las cosas de una manera más amable y más sencilla para el paciente. A mí lo que me gustaría sobre todo es que el 2018 fuera más humano, que la odontología no fuera por una línea tan industrial, que fuera por un camino más slow, más de odontología en calma, que es lo que nosotros defendemos, y más humana, en la que se invierta mucho más tiempo en hablar y escuchar al paciente para de verdad entender qué necesita. Sí que es verdad que posiblemente los pacientes le han perdido el miedo al dentista justamente por dos cuestiones. Una, porque ya saben que hace tiempo que esto del dolor y los dentistas no tienen nada que ver. Y segundo, cuando ha entrado en juego la parte estética, ¿no? Cuando hemos descubierto que con una buena dentadura estamos todos más sanos y también más guapos, ¿no? No, eso es, vamos, una verdad universal. Es decir, el miedo hoy ya no está justificado en una clínica dental. Entiendo que mucha gente tenga ese recuerdo ahí, ese sensación histórico remanente que es difícil de eliminar, y se respeta y lo comprendemos, pero de verdad que la odontología hoy puede ser muy amable e incluso placentera. Y la estética, bueno, yo ¿qué te voy a decir? O sea, ya no es que sea un poco que tenga sesgo por a lo que me dedico, es que yo no comprendo cómo la gente le da más importancia al cabello, a los zapatos, a la ropa, que a la sonrisa, que es lo que más se ve en la interacción social. Sin duda. Bueno, ¿qué factores tenemos que tener en cuenta para un paciente, antes de elegir una clínica dental? A ver, es difícil. Sí. Y normalmente la población la elige por cercanía. La mayoría de estudios indican en el sector que la cercanía, la ubicación de la clínica dental es el factor principal. Sin embargo, yo siempre defiendo el modelo de confianza. Yo creo, mira, y te lo dice alguien que con toda humildad te informo que tenemos una clínica muy bonita. Pero eso no es lo más importante. Ni lo más importante no es ni la ubicación, ni lo bonita que es, ni siquiera la dotación tecnológica, que también es relevante. Lo más importante son las personas. Esto es un oficio de personas, de manos, de calidad humana y de calidad técnica, con lo cual hay que buscar experiencia, hay que buscar currículum, hay que buscar confianza, hay que buscar nombres y apellidos, y recordar siempre que vale más, 100.000 veces más, una buena referencia de otro paciente, claro, que cualquier panfleto o cualquier porcentaje de descuento. Bueno, dices tú que no es que es importante, lógicamente, la parte humana, la que más, pero la estética también. Incluso en una clínica yo puedo decir que la he visto y es chulísima. Sí. Está ahí en la calle Don Juan de Austria, muy céntrica, en el número 4. Y, en fin, cualquiera que se acerque, pues la va enseguida a identificar, ¿no? Porque tiene un cartel bien claro que dice, aquí es, ¿eh? Si alguien tiene interés por acercarse y preguntar, que es la clave, ¿no? También esa cercanía entre el paciente y el dentista. Te quería preguntar, ¿cómo se combate la desconfianza en el dentista con un sector que, en fin, últimamente está un poquito agitado por las denuncias? Bueno, pues lo primero, te agradezco la publicidad. Al final nosotros vivimos de la gente que habla bien de nosotros, y este es nuestro principal motor, tanto nosotros como los enamorados y los dentistas vocacionales. Se combate trabajando bien. Mira, el sector es cierto que está muy agitado, y yo diría que ya no es el sector el que está agitado por denuncias. Yo me atrevería a decir, y lo digo con respeto, pero hablando claro, porque creo que es así como hay que hacerlo, y hay que transmitir este mensaje a la población. Lo que está agitado es
algunos tipos de clínicas que, desde mi humilde opinión, trabajan un modelo de tipo fast food. Sí, las franquicias, que no está el Sí. propio dentista Sí. titular al tanto, ¿no? Sí, en definitiva, modelos en los que la gran cantidad de pacientes se hace un poquito de odontología, no se cuida el detalle. Yo defiendo un modelo de trabajo en el que al paciente no se lo confunda. Al final, mira, hay mucha parte de la población que se acerca a determinados anuncios porque piensan que van a pagar menos por lo mismo. Sí. Pero, sin ofender, ni es lo mismo, ni pagan menos. Entonces, al final creo que la gente que de verdad está enamorada de esta profesión, que quiere que recupere el prestigio que un día tuvo, incluso lo supere, pues nos vemos obligados a hablar con esta verdad y a ir a algo tan básico como decirle a la gente que el honor, el trabajar bien, el demostrar en cada visita que la calidad no es hacer las cosas bien, sino es hacerlas bien a la primera, pues es la bandera que creo que hay que empezar a utilizar, tanto para destacar a la gente que trabaja así, como para convencer a los que no trabajan así en el sector para que lo hagan, que sería lo ideal para todos. No, y tú antes ya lo explicabas, que es que además no hay mejor publicidad, ¿no?, que poder hablar con gente que ya ha probado en qué manos se ha puesto, que se ha ido contenta y que, en fin, que el resultado es el que uno espera que sea cuando acude a un dentista, normalmente con algún problema, ¿no? Cuando vas con un problema y te lo solucionan, pues ya está todo dicho. Primitivo, ¿qué tratamientos son los que más se demandan en la clínica dental Primitivo Roig? En la nuestra en particular, nosotros hacemos mucha ortodoncia, mucha estética dental, también hacemos implantología, pero yo me atrevería a decir que nuestra clínica no es una clínica en la que la gente venga a pedir un tratamiento en concreto. Somos una clínica más enfocada al cambio de sonrisa, a ayudar a gente que viene con una o dos motivaciones principales, o porque no comen bien, o porque no pueden comer, o porque están incómodos y tienen un problema funcional y nosotros les devolvemos esa capacidad y esa funcionalidad, o porque tienen una gran motivación estética, porque ha llegado su momento. Yo soy de los que piensan que en la vida de una persona siempre llega un momento en el que se pone como prioridad número uno, me hace ilusión tener la sonrisa con la que siempre he soñado. Entonces, cuando llega ese momento, pues clínicas como la nuestra, pues ahí estamos. Nos encanta hacer una odontología de impacto, una odontología que cambie la vida de las personas. Y que ahora también la gente además descubre que cualquier cosa se puede hacer. Antes uno decía, este diente se podría arreglar. Pues ahora sabes que a casi todo tienes un sí, ¿verdad? Pues la verdad es que sí. Con más pasos o menos, con más o menos inversión, con más o menos duración de tratamiento, pero la realidad es que prácticamente para todo la respuesta es sí. Bueno, Primitivo, pues vamos a arrancar este mes con esta entrevista, que ya estamos a punto de terminar, pero vas a irnos acompañando, ¿no?, con diferentes profesionales, que cada uno va a explicar diferentes aspectos de la odontología, ¿verdad? Sí, me encantaría traeros a otros colegas, otros compañeros de mi equipo, a que también den sus consejos y los compartan con los valencianos y las valencianas. Pues gracias, y hasta la semana que viene. Estupendo, muchas gracias.